Estamos en el Senado de la República y oímos y vemos pasar marchas vigorosas de los maestros por todo Paseo de la Reforma, pero también vemos como unas cuadras adelante la policía las detiene, los rodean, les impiden el paso, con una actitud de total violencia a sus derechos. ¿Sí? ¿Por qué la policía del Distrito Federal y la federal hacen eso con una marcha que tiene todo el derecho a la Constitución de expresarse libremente? Esa es una provocación, una violación, la amenaza con la fuerza. Y así ha sido con el movimiento del magisterio de la coordinadora desde los primeros días. Los profesores no están de acuerdo con la reforma, como le llaman, educativa, porque atenta contra sus derechos. Y la postura de Peña Nieto y de Nuño es: no se negocia porque está en la ley. Aquí en este Senado vimos cómo se aprobó. Esa ley debería ser ilegal porque violó todas las normas reglamentarias para aprobar una reforma constitucional, y lo mismo con las leyes secundarias. Aquí lo vivimos. No fue una reforma limpia, no se negoció, no se discutió nacionalmente, producto de un acuerdo espurio del PAN, el PRD y el PRI. Y esa reforma atenta contra los derechos de los profesores. Dice Osorio Chong, ¿verdad?, ahora que está supuestamente en una negociación, en un diálogo, dice: no es mi responsabilidad tocar el tema de la educación, y cuando ese es el tema fundamental de los profesores, más obviamente los detenidos y las violaciones que han hecho a sus libertades. Y es una mentira, miente Osorio Chong. Osorio Chong está sentado y tiene las facultades de secretario de Gobernación. Gobernación, es la gobernación del país. El secretario de Gobernación, y yo lo sé, es responsable de todo lo que ocurre en el país que tenga que ver con la gobernación. Esas marchas, el uso, no solamente el uso de la policía que depende de él, sino de la responsabilidad de gobernar. Y en el lugar de cumplir su responsabilidad dice que eso no le toca a él, ¿verdad? Es una simulación. La reforma educativa, que así le llaman, fue una iniciativa del presidente Peña que la tramitó Osorio Chong. Lo mismo puede tramitar una iniciativa de reforma, de ajuste, etcétera. Por eso miente cuando dice que no es su responsabilidad. Al mismo tiempo de estar negociando hoy, después de los muertos en Nochitlán, no avanza nada, porque es una simulación. Pero eso sí, se sientan a platicar, se niegan a resolver nada porque no es de Osorio Chong lo que es falso, ¿verdad? Y al mismo tiempo siguen las televisoras linchando, atacando todos los días a los maestros, inventando que ya no comen los pobres en Oaxaca, en Chiapas, ¿verdad?, preparando un golpe, ¿verdad?, dándole con ese control que tienen los medios, que son tan violentos como las fuerzas policíacas que manda Osorio Chong, igual de violentos porque van a la deformación de la realidad. Están preparando ese ataque de los muertos de Nochitlán. Nada. Ayer aparece el encargado, subsecretario Campa, a decir que ya van a investigar 15 días después. Y ya empiezan a decir que los muertos no son tales, y a empezar a disfrazar el evento gravísimo de sangre provocada por Osorio Chong y sus huestes, que mandó a quitar y a agredir a los habitantes que están molestos e indignados con la ley. Insiste Peña Nieto en Canadá: es que la ley no se negocia. No, sí se negocia, Peña Nieto. Entiende, ¿verdad? Las leyes, para empezar, tienen que ser legítimas. Tienen que ser leyes que unan, que favorezcan la vida social. Estas no lo son, pero cualquier ley
es negociable. Cualquier ley debe ser posible reformarla, derogarla, y los afectados, los mexicanos ciudadanos que consideren que una ley les hace daño a sus derechos, bueno, tienen todo el derecho inviolable de quejarse y decir: esta ley no nos sirve, nos hace daño, cosa que es cierto. ¿Cómo pueden decir que no tienen derecho a reclamar que una ley que les hace daño no se puede revisar? Bueno, eso es antidemocracia, eso es fascismo. Porque sabemos que esa ley y esa reforma que proviene de intereses extranjeros, de la OECD, este organismo internacional, cuyo objetivo es privatizar la educación, más allá del daño que le están haciendo a los profesores, cambiándoles sus derechos, minimizándolos, haciéndolos más dependientes de instrucciones del secretario de Educación, ¿verdad? Están atentando contra la educación pública del país. Y toda esta mentira de Nuño y todos estos alegatos de Peña son falsos, ¿verdad? Ese proyecto busca privatizar la educación pública y convertirla en un negocio, que para eso ha trabajado siempre la OSDE. Esa es la verdad. Por eso es muy importante estar platicando, por eso necesitamos que la gente se dé cuenta que están manipulados por Televisa, TV Azteca, los medios de comunicación, se den cuenta que esto no solamente es un atentado contra los maestros, contra sus derechos laborales legítimos de más de 1.500.000 profesores y profesoras, sino es un atentado y un ataque destinado a acabar con la educación pública de México, histórica, aquella que hace de acuerdo con el artículo 3, de los niños y jóvenes ciudadanos conscientes de su nación, responsables de los derechos de la nación, de la soberanía. Eso es lo que quieren matar. Necesitamos hacer mucho trabajo de divulgación frente a esta actitud golpista de Peña Nieto, de Osorio Chong y demás colaboradores de la destrucción de este país. Muchas gracias.